un traumatismo, por una lesión, donde se mete el aire desde afuera, y el interno porque hay una lesión pulmonar del tejido y el aire se escapa y se mete dentro de la cavidad pleural. Bueno, todo eso es bastante contraproducente para la mecánica ventilatoria porque lo que tiende a hacer es colapsar el pulmón, ¿sí? Se llena la cavidad pleural con aire y eso complica mucho la posibilidad de la respiración. Bueno, eso es lo que ustedes van a tener que resolver como veterinario, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en cada una de estas situaciones que se ve con cierta frecuencia, sobre todo por traumatismo, ¿no? Por traumatismo externo. Principalmente en los carnívoros, que a veces los atropellan, bueno, hay algún tipo de lesiones que hace este tipo de cuestión. Bueno, bien, acá tenemos, esto lógicamente un cadáver, por lo tanto el pulmón tiene un tamaño completamente distinto a lo que ocurre naturalmente, ¿no? Pero ahí está marcado con verde, con línea de puntos verdes, una partecita interesante que venimos mencionando, que sería el borde basal, ¿sí? El borde basal, en este caso, el pulmón derecho de un caballo, ¿sí? La cabeza está para aquel lado, para allá, y ahí estaría en línea de puntos amarillos la zona donde la pleura, que viene pegada a las costillas, que acá se ha sacado, ¿no? Ya todo eso se ha sacado, pero bueno, ahí estaría la línea de reflexión costodiafragmática de la pleura, ¿no? Y bueno, en realidad el borde basal del pulmón de este caballo y cualquier otra especie está mucho más atrás, ¿sí? Está mucho más atrás, está aproximadamente a nivel de la 17ª costilla, y bueno, y va bajando de manera inclinada, así como estamos viendo acá, pero mucho más atrás. El tema es que al ser un cadáver, donde se han perdido las presiones, donde se ha perdido también parte del aire residual que queda dentro del pulmón, el pulmón está mucho más chico de lo normal, ¿no? Pero si no, el borde basal del pulmón está bastante cerca de esa línea de reflexión costodiafragmática y también está muy cerquita de la línea de inserción costal del diafragma. Está todo muy pegadito, una cosa con la otra. En general, este borde basal, que tendría que estar más atrás, cuando el animal hace una inspiración realmente muy profunda, donde se llena el pulmón en su plenitud con aire, ¿no es cierto? Está el borde basal casi ocupando, ¿no es cierto?, este lugar ahí donde la pleura cambia de posición. Generalmente no llega nunca hasta ese lugar, pero sí se aproxima bastante, ¿no? Cuando hay una inspiración muy profunda, cuando el pulmón se llena con mucho aire, ¿no? Bueno, este borde basal es el que vamos a tratar de definir ahora, ¿no es cierto? Trazando determinadas líneas, utilizando como referencias anatómicas relieves que sean relativamente fáciles de identificar, como son las costillas, como es la tuberosidad coxal, la articulación del hombro, el codo, puede también usarse la tuberosidad isquiática, bueno, son todos relieves que los vamos a utilizar para poder determinar cuál es la ubicación superficial del borde basal de los pulmones, que es bastante parecido en todas las especies. Lo único que va a cambiar es un poco la cantidad de costillas y bueno, algunas cositas, pero en realidad se repiten casi todo lo mismo en las diferentes especies. Bueno, antes de llegar a ese punto del borde basal, vamos a mencionar algunas cositas, recordando simplemente que el diafragma, que forma el límite junto con la pleura y junto con el peritoneo, forman el límite entre una cavidad y la otra, está perforado por 3 aberturas. Hay 3 perforaciones que tiene el diafragma que permiten el paso de distintas estructuras anatómicas. Este es el orden dorsoventral de las 3 perforaciones que tiene el diafragma y que van a dar el paso para que puedan transcurrir determinadas estructuras anatómicas. El que está más arriba de todos los orificios, ¿sí?, se llama hiato aórtico. Por ahí pasa justamente la aorta, la parte torácica ingresa a la región abdominal. Ahí cambia de nombre la aorta, ¿sí?, que es la arteria más grande del cuerpo. Justamente pasa bien en el techo, va transitando bien arriba en la cavidad torácica, perfora
¿no es cierto? El diafragma pasa por el hiato aórtico y ahí empieza a llamarse aorta abdominal. Y esta arteria no pasa sola, sino que va acompañada de otros elementos anatómicos. Por un lado, transita también las venas o vena, porque esto va a variar dependiendo de las especies, por eso está esa aclaración, puede ser una sola vena o pueden ser dos venas ácigos, un nombre medio raro. Esas venas tienen como propósito llevar sangre de la pared torácica, ¿sí? Sobre todo porque va recolectando sangre de las venas intercostales de toda la pared torácica, y esas venas intercostales van a drenar una parte en estas venas ácigos y otra parte van a drenar en otra vena que va en el piso de la cavidad torácica, ¿sí? Que se llama vena torácica interna. Bueno, es otra vena. La vena ácigos o las venas ácigos, por ejemplo, el caballo tiene solamente desarrollada la del lado derecho, los rumiantes tienen del lado derecho y del lado izquierdo, en el caso del perro también pasa algo similar a los rumiantes, bueno, el cerdo tiene alguna variante, a veces están las dos desarrolladas, a veces tiene la derecha, bueno, es medio raro, pero en definitiva estas venas lo que hacen es recolectar sangre de la pared del tórax, van recolectando sangre de las venas intercostales y de esa manera van a llevar esa sangre venosa hacia el corazón, ¿sí? Generalmente terminan en la vena cava craneal, todas estas venas ácidas, ¿sí? Que es una vena de gran calibre que entra al atrio derecho del corazón. Y también va un conducto linfático muy importante que va acompañando a los dos vasos sanguíneos, a la aorta y a la vena ácido, que se llama conducto torácico. Ese conducto torácico se origina de una dilatación sacular de forma bastante variable dependiendo de las especies. Esa dilatación se denomina cisterna del quilo. Es una dilatación linfática de forma variable, como decía recién, que está ubicada justamente entre los pilares del diafragma, es decir, en la inserción dorsal que tiene a nivel de las vértebras lumbares. Bueno, es una estructura que va a recibir vasos linfáticos de vísceras abdominales y de estructuras abdominales, y esa cisterna del quilo se va a continuar cranealmente con el nombre de conducto torácico. Ese conducto torácico va a perforar, ¿no es cierto? En realidad pasa por el hiato aórtico y termina generalmente también en las venas de la base del corazón, ¿sí? Es decir, es un sistema, el sistema linfático, un sistema subsidiario que colabora también con el sistema venoso, es decir, recolecta líquido y lo devuelve a la circulación mayor, y este conducto termina generalmente o en la vena cava craneal o también puede terminar en la vena yugular, bueno, puede haber alguna variante ahí, pero es un conducto de calibre importante que va pegado también al techo de la cavidad, ¿no es cierto?, torácica, bueno, al principio también en el abdomen, pasa al tórax y ahí va siguiendo, acompañando la aorta y después finalmente drena en el interior de la vena cava craneal o en alguna de las venas que están en la parte dorsal, digamos, en la base del corazón. Bueno, más ventralmente, ya vamos a ver un dibujo, una foto, aparece otro orificio, ¿sí? Que se llama hiato esofágico. El nombre ya creo que aclara bastante. El nombre indica que por ahí va a pasar el esófago, ¿sí? El esófago pasa más a ventral que la aorta, en general está un poquito desplazado hacia la izquierda y más allá que acá diga que perfora el pilar derecho, porque el pilar derecho del diafragma es un pilar mucho más gordo, mucho más grande que el pilar izquierdo, entonces primero toca el pilar derecho y se ubica posteriormente más a la izquierda del plano medio. Bueno, justamente por ahí va a pasar el esófago, porque tiene que terminar en el estómago y por lo tanto no tiene otra alternativa más que pasar el diafragma. Y el esófago va acompañado justamente en ese recorrido, e inclusive un poco antes también dentro del tórax, va acompañado por los troncos vagales. Los troncos vagales son combinaciones
¿no es cierto?, de ambos nervios vagos. El vago izquierdo y el vago derecho van a emitir ramas, dorsal y ventral, cada uno de ellos, y esas ramas dorsales y ventrales de cada uno de los vagos se van a combinar, se van a unir. A partir de esa unión empiezan a denominarse troncos vagales. Hay dos troncos vagales, uno dorsal y uno ventral. Ambos troncos vagales tienen fibras del nervio del vago izquierdo y también fibras del vago derecho. ¿Sí? Son uniones que ocurren, principalmente lo hacen en relación al esófago. El tronco vagal dorsal está arriba del esófago, más o menos arriba, a dorsal, y el ventral hace lo mismo, nada más que abajo del esófago. Entonces, pasa el esófago acompañado de esos troncos vagales. Después vamos a ver alguna imagen, creo que las tengo por ahí, donde están esos troncos vagales. Esos troncos vagales van llevando información parasimpática hacia las vísceras abdominales. Van acompañando el esófago, después pasan al otro lado, al abdomen, y ahí empiezan a inervar el estómago, el hígado, hay ramas que van al páncreas, a la vesícula biliar, al intestino, es decir, y se empiezan también a conectar con fibras del sistema simpático, ¿no? Tenemos que tener bien claro que los nervios vagos son componentes del sistema autónomo, pero de la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo, ¿no? Bueno, esos troncos vagales son realmente muy importantes porque van a controlar funcionamiento de vísceras abdominales y van acompañando justamente el recorrido del esófago. Si uno tiene que localizar los troncos vagales, qué sé yo, o sea, en una necropsia, por ejemplo, y bueno, ¿a dónde vamos a ir a buscarlo? Busquemos el esófago. Busquemos el esófago, busquemos la base del corazón, ahí donde empiezan a formarse, cerquita de la base del corazón, y ahí, si seguimos buscando en relación al esófago, vamos a encontrar los troncos vagales. El dorsal, más o menos arriba, a veces están medio lateralizados, no están perfectamente arriba y uno abajo, a veces están medio inclinados, pero ahí vamos a encontrar los troncos vagales, en relación estrecha al esófago. Bueno, y más ventral, nos vamos a encontrar con otra perforación, ¿sí?, que está principalmente en el centro tendinoso del diafragma. Porque el diafragma no es todo músculo, todo tejido, digamos, carnoso, sino que justamente en el centro, más o menos en el centro, tiene lo que se llama el centro tendinoso, que es una parte fibrosa, que tiene una forma más o menos como una especie de corazón, bueno, no importa la forma que tenga, en definitiva, esa parte fibrosa, ¿sí?, que tiene el diafragma más o menos en el centro, justamente por ahí va a pasar la vena cava caudal, bastante más abajo que el hiato esofágico, y está un poco desplazada hacia la derecha del plano medio. Está un poquito desplazada a la derecha del plano medio, por ahí pasa la vena cava caudal, que va en sentido contrario, ¿no? Va desde el abdomen hacia el corazón. El conducto, digamos, la aorta va del tórax al abdomen, los troncos vagales y el esófago van del tórax al abdomen, y después la vena ácigo, el conducto torácico y la vena cava caudal van desde el abdomen hacia, la vena ácigo no, porque bueno, no es abdominal, pero van en sentido contrario, ¿no? Van hacia craneal. Bueno, estas son las tres perforaciones que tiene entonces el diafragma. Acá estamos viendo una disección donde se ha sacado prácticamente todo, lo único que se dejó es el diafragma, algunas costillas como para tener de referencia, y ahí se ve entonces la aorta, ahí arriba, fíjense lo que es ese enorme vaso sanguíneo, ¿no? Muy elástico, por eso tiene esa constitución. Bueno, justamente pasa bien arriba en el diafragma. Más aventral viene lo que sería el esófago. No se alcanzan a ver en este caso los troncos vagales, ahí está el esófago perforando, ¿no es cierto?, el diafragma, y acá estaría faltando, que lo hace más abajo todavía, más aventral, el foramen de la vena cava, que lo hace más abajo, lo hace más o menos a esta altura, por ahí. Entonces ahí tendríamos las tres estructuras más grandes, más fácilmente identificables, que van a estar pasando
por las aberturas del diafragma, por los hiatos y el foramen de la vena cava. Bueno, esto no sé por qué está acá. ¿Qué pasó? Esto es parte de la pared del tórax, me quedó desituada. Bueno, esto tiene que ver con la pared, digamos, la pared costal. Ya hemos mencionado algunas cuestiones, ahí acompañando a cada costilla, ¿no es cierto? A cada costilla aparece un paquete de arteria, vena y nervio, que van acompañando el borde caudal. Eso se respeta principalmente en la parte más dorsal de cada costilla. ¿Sí? En la parte dorsal y en parte del cuerpo de la costilla se va respetando esa ubicación, ¿no es cierto? Respetando ese borde caudal. A medida que las arterias, la vena y el nervio se van yendo más hacia abajo, más hacia el piso de la cavidad torácica, ahí empieza a haber una alteración en el orden de las estructuras, inclusive las arterias principalmente se empiezan a desdoblar, empiezan a aparecer como ramas que se van más hacia craneal, otras que se van más a caudal. Bueno, empieza a modificarse un poco ahí la ubicación y la disposición de este paquete vascular y nervioso que se llama paquete intercostal. Bueno, ese paquete es el que uno tiene que tratar de evitar cuando hacemos una punción de la cavidad torácica. La idea es no cortarlo, no lesionarlo, principalmente no lesionar los vasos sanguíneos porque posiblemente vamos a tener una hemorragia que va a permitir que la sangre se meta en el interior de la cavidad pleural, ¿no? Entonces la idea es que recordemos que están principalmente acompañando el borde caudal de cada una de las costillas y que eso después, a medida que se van yendo más hacia abajo, más hacia ventral, empiezan a modificarse un poco la posición, empieza a haber algún cambio de posición de estos tres elementos, pero bueno, generalmente en los lugares donde se hacen las principales punciones, más o menos se respeta este orden y esa posición en relación al borde caudal de cada costilla. Por eso si hay que hacer una punción, más vale elegir justo en el medio, ¿sí? En el medio de cada espacio intercostal, o más bien pegadito al borde craneal de cada costilla, no al borde caudal, porque ahí tenemos más riesgo de lesionar cualquiera de estos elementos. Bueno, ahí tenemos varios esquemitas, arterias, fíjense, estos son son ramas de la aorta, en definitiva, las arterias intercostales son ramas de la aorta, las venas, bueno, van a ser las que se van a juntar y van a formar de alguna manera la vena ácigos, ahí está, esto está sacado de una presentación en italiano, por eso está escrito así, pero bueno, las venas intercostales que van acompañando a la arteria, después, sobre todo la parte dorsal, son recolectadas por esta vena, que es la vena ácigos, y ventralmente van recolectadas por vasos, hay también venas torácica interna que recolecta las ramas ventrales de las venas intercostales. Bueno, y a nivel de nervios, ¿sí? Son nervios espinales, no hay mucha vuelta que darle, son nervios espinales torácicos, ramas ventrales, ¿no es cierto?, de nervios espinales de la porción torácica de la columna, de la médula espinal, y que esas ramas ventrales van a ser las que van a estar acompañando a la arteria y a la vena, y van a seguir el mismo recorrido, para estar inervando principalmente los músculos intercostales. ¿Sí? Los músculos intercostales, también la pleura, sobre todo la pleura costal, tiene una gran inervación, dijimos hace un ratito que tiene mucha sensibilidad, la pleura costal. Entonces, también hay pequeñas ramitas de estos nervios que se destinan a la pleura pulmonar o visceral, pero en general la mayor parte de la inervación la tiene la pleura pegadita a las costillas, ¿no es cierto? Lo que sería la pleura parietal costal. Bueno, y a este esquema que creo que ya lo habíamos mostrado en otra ocasión, donde está el paquete vascular y nervioso, neurovascular, donde están las tres estructuras, la vena, la arteria y el nervio, que esto después se puede cambiar, ¿no es cierto? Se puede modificar un poco a medida que nos vamos yendo más a ventral. Bien. Bueno, esto es más o menos lo mismo.
¿Mm? Están desituados de su lugar para que se vean bien, ¿sí? Porque si no quedan como muy, muy pegaditos a las costillas, ¿no es cierto? Por ahí tenemos el paquete de arteria, vena y nervio, ¿no es cierto? O vena, arteria y nervio, que van siguiendo, como en esta imagen, el borde caudal de cada costilla. Ahí estaría el paquete, este sería el borde más caudal. En algunas especies, sobre todo en los rumiantes, que la costilla es mucho más aplanada, si uno ve una costilla de un bovino, sobre todo si un bovino ya adulto, van a ver que la costilla es ancha, bien aplanada y tiene un surco bien marcado, un surco costal bien marcado. Ese surco es el que está ocupado justamente por los vasos y los nervios intercostales. En el caballo, como la costilla es más redondeada, más cilíndrica, parecido a lo que pasa en los carnívoros, bueno, quedan un poquito más desituados, pero es ahí en relación al borde caudal donde se meten este paquete vascular y nervioso. Bueno, ya habíamos mencionado también que hay nódulos linfáticos, como cualquier otro lugar, pero la mayoría de los nódulos linfáticos de la región torácica son nódulos profundos, son nódulos que están ubicados en el interior de la cavidad, hay nódulos desparramados por todos lados, hay nódulos vinculados a la bifurcación de la tráquea y los bronquios, hay nódulos en los espacios intercostales, pero del lado interno de la cavidad, no son palpables para nada, hay nódulos mediastínicos, ¿sí? Ya vamos a ver algunas imágenes también, creo que la tengo en algún lado, donde hay un paquete de nódulos linfáticos mediastínicos que sobre todo en los rumiantes son muy grandes, que es el conjunto de nódulos linfáticos mediastínicos caudales. Es un nódulo, a veces aparece más de uno, pero es un nódulo muy grandote que está vinculado estrechamente también con el esófago. Entonces, si hay algunas patologías, por ejemplo, como puede pasar en la tuberculosis o en la leucosis, donde se inflaman los nódulos linfáticos, no solamente los torácicos, sino que pueden ser cualquiera de los que hayamos visto, esos nódulos mediastínicos caudales, como están muy vinculados al esófago, pueden ser que cuando aumente de tamaño por estas patologías, compriman el esófago y el animal tenga problemas dentro de su fisiología. Vieron que los rumiantes necesitan expulsar, ¿no es cierto?, el gas que se produce dentro del rumen, necesitan también llevar a cabo la rumia, es decir, como esta especie de regurgitación de alimento hacia la cavidad bucal. Entonces empiezan a tener distintos trastornos, como también pueden comprimir los nervios, los troncos vagales. Entonces, si comprimen estos troncos vagales, también pueden aparecer patologías de timpanismo, es decir, se empieza a paralizar el estómago, y es complicado en un rumiante. Imagínense que no siga su ciclo normal, ¿no es cierto? Todo lo que es el ciclo simple, el ciclo compuesto, todo esto que seguramente están estudiando en fisiología. Entonces, esos nódulos linfáticos mediastínicos caudales toman mucha importancia, principalmente en los rumiantes, porque cuando ocurren estas patologías, como la que mencionamos recién, la tuberculosis, que todavía sigue habiendo por todos lados, la leucosis, que también es otra patología donde se afectan los nódulos linfáticos, bueno, esos nódulos pueden comprimir estructuras vecinas y generar otros trastornos, ¿sí? Por ejemplo, eso que mencionábamos hace un ratito. Bueno, la mayoría entonces de los nódulos linfáticos de la región son nódulos linfáticos profundos. Solamente en la pared, los que están vinculados al drenaje de la pared son los que están en la región axilar, que son más bien palpables en los pequeños animales, difíciles de localizar, ni hablar en un caballo. Toda esa zona está completamente tapada por músculo, lo mismo pasa con un rumiante, ¿no es cierto? Pero en los carnívoros es una zona más accesible, más fáciles son de poder localizar estos nódulos que son los axilares, y que también están conectados con el paquete de nódulos cervicales, ¿sí? Todo esto va formando como una especie de red, ¿no es cierto?, de red tridimensional, donde se empiezan a interconectar todas estas estaciones linfáticas mediante vasos, ¿sí? Vasos aferentes, vasos eferentes. Bueno, ahí está marcado puntualmente el nódulo linfático cervical superficial de color rojo, porque bueno, sería uno de los vinculados de alguna manera a la región, y que es un nódulo
más bien, ¿no es cierto?, en todas las especies que se puede palpar, ¿no? Ahí está el nódulo linfático palpable, y los otros que están todos básicamente en azul son todos nódulos más bien profundos, que son muy complicados de poder localizar. Esto sí se puede llegar después a explorar cuando uno hace una necropsia, cuando, bueno, en los frigoríficos, en aquellas especies donde se faenan, ¿no es cierto?, bovinos y demás, también son nódulos que se exploran en la res para evaluar si no hay alguna condición patológica que me pueda hacer sospechar de alguna enfermedad como puede ser la tuberculosis, ¿no es cierto?, que es una de las que más se monitorea en los frigoríficos. Bien. Me quedó marcado acá, vamos a borrar. Bueno, algunas cositas hemos hablado ya de pulmones, bueno, corazón no hemos dicho nada todavía, pero vamos a tratar en los poquitos minutos que nos quedan pendientes de estudiar un poco esta cuestión de la ubicación topográfica de los pulmones, de la ubicación topográfica del corazón, de algunas cuestiones de otros órganos intratorácicos como son la tráquea, el esófago, bueno, hay nervios como ya vimos, nervio vago, algunos vasos que también hemos mencionado. Bien, vamos a correr acá que me molesta. Ahí tenemos entonces los pulmones, que claramente junto con el corazón son los que ocupan una gran parte, una gran proporción de lo que sería la cavidad torácica, ¿sí? Los pulmones que quedan aplicados y muy conectados y muy relacionados con las distintas partes de la pared del tórax, ¿no es cierto?, con la pared lateral, con las costillas, con el diafragma. No sé por qué es tan finito esto, a ver, quiero hacerlo más grueso y no puedo. Ahí está, ahí estaría la parte de los pulmones en contacto con el diafragma, siempre pensando que todo está revestido por pleura, ¿no? Todo está revestido por pleura. Acá podríamos utilizar este esquema de la derecha como para más o menos explicar el recorrido que hace la pleura que estuvimos debatiendo hace un ratito. La pleura, en esta imagen, este esquema, va pegadita internamente a las costillas, va todo siguiendo las costillas, desde dorsal hasta ventral. Cuando llega a la zona del diafragma, se va a plegar, va a formar esa pleura diafragmática, se va a ir hacia la línea media, acá se va a encontrar con la pleura del otro lado, lo que viene de este lado, del saco pleural del otro lado. Entonces, cuando chocan las dos pleuras, giran hacia la línea media, se pliegan hacia la línea media. Entonces, bueno, esa pleura es la pleura mediastínica, ¿sí? La pleura mediastínica que queda más o menos en el medio, ¿no? No sé por qué está tan finito, voy a tratar de, a ver, ¿por qué está tan fino la marcación? Bueno, no sé, se ve que elegí algo, toqué algún botón. Bueno, la pleura entonces va a quedar como ubicada en la línea media. Cuando llega a la zona de la tráquea principalmente, donde está la bifurcación de los bronquios, ahí, ¿no es cierto?, lo mismo pasa más adelante, pero acá se pliega y se pega sobre la cara medial de los pulmones. Ahí se transforma en pleura pulmonar y va siguiendo toda la superficie del pulmón, ¿sí? Toda la superficie, todos los surcos, todos los bordes que tenga el pulmón. Bueno, llega hasta el vértice del pulmón, del otro lado ocurre exactamente lo mismo, acá va siguiendo todo el borde de la cara medial del pulmón, y acá nuevamente se pliega y se adhiere para formar, ¿no es cierto?, de nuevo la pleura mediastínica, donde ahí adentro del mediastino queda la tráquea, queda el esófago, también está el corazón, que en este caso no está esquematizado, pero todo queda básicamente ocupando ese espacio que es el mediastino. Bueno, y esto se termina uniendo de nuevo con la pleura costal. Si ustedes se fijan, el trazo que hice nunca lo interrumpí, porque es una línea continua, ¿ven? Va hasta acá, llega, se pega sobre el diafragma, vuelve, se choca con la pleura del otro lado, se ubica en la línea media más o menos, choca contra la bifurcación de los bronquios, vuelve, se pega en el pulmón, sigue todo el recorrido del pulmón, todas las partes del pulmón, y acá vuelve a nuevo a plegarse y se junta nuevamente con la pleura costal. Lo que quedó en blanco, podríamos decir, es la cavidad pleural. La cavidad pleural, que queda contenida entre la pleura visceral y principalmente la pleura costal, pero también hay cavidad pleural acá atrás,
acá también, pero bueno, la que nosotros tenemos principalmente acceso desde el punto de vista clínico es la parte vinculada principalmente con la parte costal. La cavidad pleural es eso, es el espacio que quedó entre la pleura parietal y la pleura visceral o pulmonar. Ahí adentro es donde queda contenido el líquido y esa presión negativa o presión subatmosférica, ¿no? Son presiones intrapleurales que se ha estudiado mucho también, que se puede restablecer después de que hay una lesión, ¿no es cierto? Después de que hay una lesión perforante en la cavidad pleural y que se pierde esa presión negativa, eso se puede volver a restablecer. No es que se rompió la cavidad pleural y listo, y nunca más se soluciona y queda neumotórax permanente, no. Eso se puede restablecer, hay toda una serie de dispositivos que permiten restablecer nuevamente la presión negativa dentro de la cavidad pleural. Seguramente el profe de fisiología les va a poder explicar mucho mejor de lo que puedo hacer yo, pero intervienen los vasos linfáticos, bueno, hay una serie de mecanismos que permiten nuevamente restablecer esa presión negativa o presión subatmosférica dentro de las cavidades pleurales. Bueno, del otro lado ocurre básicamente lo mismo, no hacía falta dibujarlo, por eso simplemente lo ejemplifiqué de un solo lado. Bueno, esta es una de las partes más interesantes, ¿sí? De conocer la topografía, el área pulmonar, el área de proyección topográfica que tiene el pulmón, porque es lo que vamos a necesitar para poder hacer una exploración, sobre todo para poder escuchar los sonidos. Se pueden hacer otras cosas, también hay otras maniobras semiológicas que se hacen a nivel del campo o el área de exploración pulmonar, como por ejemplo golpear, ¿no es cierto?, con los dedos, con un martillito, todas esas cuestiones las van a también aprender en semiología, porque es la forma de ir haciendo el aprendizaje de la revisación de un paciente. Entonces, bueno, acá necesitamos conocer un poco el área de proyección del pulmón. Tanto el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, básicamente se repite casi lo mismo, hay una pequeña diferencia, en general el pulmón derecho es un poquito más grande que el pulmón izquierdo, pero en definitiva las líneas que vamos a trazar y los límites que vamos a establecer son básicamente los mismos. Entonces, bueno, ahí donde está dibujado sobre la superficie corporal en este perro, sería el área pulmonar, es la proyección, digamos, del pulmón sobre la pared torácica, la proyección superficial que tiene el órgano sobre la pared torácica, sobre la pared de la región costal lateral. Entonces, bueno, tiene más o menos esa forma, tiene más o menos esa forma. El borde o la línea, la línea horizontal, ¿sí? La línea horizontal es una línea que se establece trazando y uniendo desde la tuberosidad coxal, pero qué chiquito que sale la línea, no sé por qué, qué ha pasado acá, voy a ver si lo puedo resolver. A ver, ¿cómo se hace para aumentar el tamaño de esto? Vamos a ver si lo podemos. Bueno, desde la tuberosidad coxal hasta, vamos a hacer otro color porque si no se superpone con lo que estamos dibujando, desde la tuberosidad coxal hasta el ángulo caudal de la escápula. ¿Sí? Es una línea horizontal que eso me permite establecer hasta dónde llega aproximadamente el tejido pulmonar, hasta el borde dorsal del pulmón sería. El límite craneal lo establece esta línea, que esa línea es la línea anconia o línea tricipital, ¿sí? Línea anconia o línea tricipital. Es una línea que tiene que ver justamente con el borde caudal del tríceps, pero más o menos va desde el ángulo caudal de la escápula hasta la punta del codo, ¿sí? Todo eso es lo que corresponde al borde caudal del tríceps. Y esta línea inclinada, que tiene esa oblicuidad en sentido cráneo-ventral, eso es lo que corresponde al borde basal del pulmón. Ese es el borde que vamos a tener que definir trazando también una serie de líneas imaginarias, utilizando como referencia relieves que sean relativamente fáciles de encontrar, ¿sí? Salvo que el animal esté excesivamente gordo o tenga algún problema que no se puedan encontrar algunos relieves, pero en general sí se puede definir sin dificultad. No sé por qué tengo esta complicación acá que quisiera resolverlo, pero no
lo puedo hacer. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo definimos ese borde basal. Este borde que dibujamos al último, esta línea inclinada, ¿no es cierto? Esa línea inclinada es el borde basal y es el que más o menos coincide también con la inserción costal del diafragma. Bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, más o menos la misma imagen que habíamos visto antes, en el caballo, nada más que del lado derecho. Ese, de nuevo, es el borde basal. Como en este caso también es un cadáver, lógicamente el borde basal está mucho más acraneal que lo que ocurre en condiciones normales, ¿no? El borde basal tiene que estar mucho más atrás de lo que realmente está marcado acá con esa línea verde. Pero es para que más o menos nos demos cuenta qué es el borde basal. Este borde basal se forma por la unión de dos caras que tiene el pulmón. ¿Sí? Es un borde bastante finito, agudo, inclinado en sentido cráneo-ventral y se forma por la unión de la cara costal o lateral del pulmón y la cara diafragmática, ¿sí? Que es una cara cóncava que tiene el pulmón y está en íntimo contacto con el diafragma. O sea, cuando se juntan esas dos caras, la cara costal y la cara diafragmática del pulmón, justamente se forma este borde denominado borde basal. ¿Sí? Este borde es el que uno tiene que tratar de determinar en el animal en vivo para saber que de ahí para atrás ya vamos a estar escuchando y nos estamos metiendo ya de cabeza en la cavidad abdominal. ¿Sí? Por ahí un poco la importancia clínica que tiene este borde, porque sabemos que es el borde que hay que determinar para no pasarse detrás, porque si no ahí vamos a empezar a escuchar ruidos que no tienen nada que ver con la mecánica ventilatoria. Bueno, y ahí en la parte ventral, este es otro borde que tiene el pulmón, un borde muy irregular, muy finito, es el borde ventral, que se termina uniendo en definitiva con el borde basal. Ese borde ventral deja, ¿no es cierto?, asomar la silueta del corazón. ¿Sí? Hay una separación entre los lóbulos, justamente en la zona donde está el borde ventral del pulmón, y justamente en ese lugar es donde el corazón se asoma y permite también que el corazón entre en contacto con la pared torácica y por eso podemos escuchar también los sonidos del latido cardíaco. ¿Sí? El corazón con el pericardio, el corazón envuelto por su propia envoltura que es el pericardio, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar de establecer entonces este borde que es el borde basal. Este es el borde basal, este es el borde ventral y ahí arriba, también más chiquito de lo normal, está el borde dorsal del pulmón. Tiene tres bordes, dorsal, ventral y basal. ¿Sí? Esos son los bordes que tiene el pulmón. El borde dorsal queda muy solapado, muy oculto por la musculatura que viene desde la región lumbar y torácica, que se va pegando a las costillas, entonces es una zona poco explorable, ¿no? No se puede escuchar demasiado porque en ese lugar el tejido pulmonar queda muy tapado por los músculos que están vinculados con la columna vertebral. Bueno, acá no dice más que lo que habíamos repetido recién. Vamos ahora a determinar en el bovino, después en el caballo, después en el perro, en el gato, que son básicamente lo mismo, esta cuestión de lo que sería el borde basal de los pulmones, con ese propósito de poder identificarlo en el animal en vivo y tener en cuenta ese borde para el momento de la revisación, para poder escuchar los sonidos y saber que si nos pasamos por detrás de ese borde, ya vamos a estar escuchando otros órganos. Bueno, ahí está un poquito lo que habíamos explicado recién. ¿Sí? Eso indica un poquito hasta dónde llega el tejido pulmonar caudalmente, es un poquito variable ese borde, van a ver que es bastante parecido, y depende un poco de la cantidad de costillas que tenga cada especie, y se repiten las mismas referencias anatómicas. Vamos a tomar como referencias anatómicas la tuberosidad coxal, la tuberosidad isquiática, el hombro, la punta del codo, es la tuberosidad del olecranon. Esos son los puntos de referencia, más las costillas, que se utilizan para poder determinar cuál es la posición de ese borde basal. Lógicamente que siempre hay un margen de error, porque
además durante la ventilación, el pulmón se achica un poco, se expande a medida que va entrando el aire.